Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Yo soy Lisa Escalante y pues estoy encantada el día de hoy con mi invitado. Estamos en nuestro podcast Talentos y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a nuestro amigo Ángel Macías. ¿Cómo estás, Ángel? Muchísimas gracias, Liz. La verdad es que muy contento, muy emocionado por la invitación y bueno, qué honor poder estar en tu espacio. No, hombre, estamos encantadísimos, nosotros muy contentos porque la verdad estamos invitando gente que suma mucho a la comunidad de recursos humanos, que es a donde queremos poner principalmente nuestro foco. Y bueno, bienvenido, Ángel, y cuéntanos ahora, ¿qué estás haciendo, Ángel, ahorita en este cierre de año que estamos ya por terminar 2024? Bueno, pues se vienen proyectos, la verdad, muy interesantes. Justo estuviste nominada en los premios Cajón, en donde calificamos y homenajeamos a los mejores 150 líderes que precisamente están haciendo la diferencia en el mundo de recursos humanos. Fue un proyecto increíble porque además lo hicimos en una quinta en Malinalco, que es Pueblo Mágico. Y pues bueno, a pesar de algunas adversidades en el camino, todos se la pasaron súper bien. Y el reconocimiento pues llegó en voz de todos en LinkedIn, que fue lo que nos encantó. Sí, vi que estuvo súper fuerte y además fue mucha gente de recursos humanos que de repente está tras bambalinas, ¿no? No es tan visual o tan visible como nosotros, que nosotros más estamos en cámaras o de repente invitados en cosas o no sé, ahora que salió lo de Fabicon, los RH Influencers, ¿no? Que tienes como más exposure, pero en el caso de mucha gente de recursos humanos que está realmente haciendo la diferencia en la comunidad, pues qué bueno que la verdad hay un reconocimiento a esta labor que no es nada fácil. ¿Estás de acuerdo, Ángel? Totalmente, y justo ayer estaba hablando con un socio que estábamos platicando precisamente en que es importante homenajear a todas estas personas que están haciendo una diferencia en el mundo de recursos humanos, porque muchas veces no nos enfocamos en el director de capital humano, pero también quizás un consultor está haciendo la diferencia en temas de inclusión y diversidad, o quizás otro está viendo justo temas de la norma 035 y está involucrado con el tema de las emociones en el trabajo y de cómo poder hacer mejor las cosas para los colaboradores. Entonces, no nada más se tiene que calificar literal a las cabezas, que es muy importante en el mundo de recursos humanos, pero también, y como estás creando justo estos espacios, hay que honrar y darle voz a todos los que están haciendo la diferencia en el mundo de recursos humanos. Y es lo que queremos hacer en Talentos. Queremos darle la oportunidad a mucha gente que no necesariamente es figura pública, venir a sumar de toda la experiencia. De hecho, tuvimos a una amiga, estuvo esta Pau, y nos estaba comentando muchas de las cosas que hace dentro de la empresa donde está trabajando, que son muy importantes y que pueden ser tips o cosas de buenas prácticas que le pueden ayudar a la comunidad de recursos humanos justo a esta parte. Y bueno, Ángel, cuéntanos un poco, ¿qué te lleva a este punto profesional en tu vida? ¿Qué talentos te trajeron hasta acá? Claro. Pues yo siempre he dicho que quizás no soy la persona con más talentos o el más guapo o el más inteligente, pero esa parte de la perseverancia y de querer hacer el cambio es lo que ha ido construyendo el camino que ahora pues es precisamente Cajón. ¿Y Cajum, de dónde nace? Cuéntanos un poco con quién te asociaste, si tuviste socios, no, arrancaste solo, porque crean equipo. Es bien difícil mantenerse en la industria y sobre todo mantener un negocio. ¿Y ya llevas cuántos años operando Cajum? Ya el 2 de febrero va a cumplir 5 años. Wow. Sí. Ya es un pastel, la fuerza. Y cuéntanos qué te llevó a crear Cajum. Bueno, Cajum significa capital con humanismo. Nace justo hace 5 años cuando yo era representante médico en Novartis. Y aquí empecé con el tema de empleabilidad, ayudando a los candidatos con su búsqueda de empleo, a hacer su currículo, su perfil de LinkedIn, psicometrías, etcétera. Y justamente nos enfocamos a apoyar a mayores de 60 años, primero como una labor altruista. Posteriormente, pues más candidatos nos dijeron, oye, yo también quiero que tú me ayudes, ¿no? A hacer todo este tema de temas de empleabilidad, porque además muy pocas personas se dedican a capacitar realmente al mundo laboral, ¿no? O sea, tú bien sabes que existen las ATS, que existen diferentes sistemas que ahora ya te evalúan con inteligencia artificial, temas de psicometría, temas de las entrevistas de trabajo, y si realmente no capacitamos al mercado laboral, estamos teniendo un gran desperdicio de talento. Entonces, con ese enfoque empezamos a crear la marca Cajum. Posteriormente tuvimos la oportunidad de, pues fue lo de la pandemia. Entonces aquí trabajamos con el Hospital Christus Mugersen, donde lo cubrimos gran parte de sus enfermeras. En esta etapa ganamos esa licitación. La realidad es que nos fue súper bien, empezamos a crecer de manera exponencial. La marca personal, también de Ángel Macías, de 6,000 a 30,000 seguidores en el primer año. Y pues bueno, ese año fue crucial para el éxito de la empresa. En ese momento yo me asocié con un socio, se llama Andrés Prado, él estuvo trabajando también en la empresa Novartis. Empezamos a construir entre los dos este negocio.
Posteriormente tuve otro socio que igual tú conoces, Ernesto Mondragón. Él Saludos, estuvo Ernesto. generando mucho en el tema de empleabilidad y creamos una marca que se llama Consiguiendo Empleo, que fue la segunda marca ya de Cajún. Aquí fue evolucionando esta historia y ahorita pues mi socio es actualmente Luis Ángel Reyes, que anteriormente trabajó para Book, para Sésame, para diferentes empresas que le venden precisamente al tema de recursos humanos. Y pues bueno, a él lo conocí precisamente en el People Day, que es un festival de RH muy, muy reconocido. Juntamos fuerzas, juntamos comunidades y pues bueno, ahorita es como va creciendo la empresa. Ya actualmente la otra marca que tenemos que también está creciendo bastante rápido es Cajón Club. El eslogan les encanta a la comunidad porque es el espacio para consentir a los ejecutivos de RH. Sabemos como comunidad de recursos humanos que muchas veces somos los más olvidados, que siempre es RH organiza la fiesta de recursos humanos y somos los que menos Es el vamos a que menos disfrutar. se divierte, de hecho, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, empezamos a crear esta marca, esta comunidad. Ahorita ya somos más de 2,000 a nivel nacional. Estamos creando desayunos. De hecho, el próximo, bueno, no sé bien cuándo vaya a salir el podcast, pero el 15 de diciembre vamos a tener un desayuno en la Hacienda Los Morales, que es precisamente para agradecer por todo este acompañamiento que hemos tenido durante el año. Y hemos organizado otros eventos, ¿no? El Cajón Fest, en donde tú fuiste parte. Así es. Que fue un festival igual para cerca de 1,000 ejecutivos de recursos En humanos. Kinesis, ¿no? En Kinesis. No lo estamos haciendo Ajá. comercial, pero ahí Kinesis tiene Fue en buenos Kinesis. espacios. Y justo aquí, pues fue lo que nos distingue es que somos disruptivos, divertidos. Que lo decidimos hacer en este espacio porque justo mientras escuchaban a los Top Boys dar los buenos comentarios acerca de cómo mejorar tu marca personal en LinkedIn, veíamos que había gente colgada a 30 metros de altura en las Así es. bicis, en las paredes para escalar, en los toboganes, divertidísimos. Y hemos hecho eventos con Google, hemos hecho eventos también colaborando entre otros Top Boys. Y pues bueno, prácticamente cerramos el año con un evento precisamente en Google hablando de tendencias de recursos humanos. Y es lo que nos diferencia, que siempre estamos compartiendo ese valor, compartiendo esos espacios para que la comunidad se siga sumando. Sí, porque además nosotros, la verdad, es una realidad, ¿eh? Hay poca información, aunque es muy vasta en temas de legislaciones, nuevas tendencias, lo que está sucediendo en, no sé, en la parte de digitalización y ahora ya la inteligencia artificial que nos está rebasando, eso es el tema como de moda. Mucha de la información que tenemos no necesariamente viene de personas como nosotros, que estuvimos en RH, que la subimos y la padecimos, y realmente conocemos lo que es vivir reportando a un director que toda la vida nos culpa de la rotación, ¿no? O del absentismo, que mucha gente que a lo mejor escribe para Capital Humano, pero que no necesariamente vivió lo que se sufre. Y bueno, cuéntanos tu pasada por recursos humanos, cuéntanos tu experiencia, ¿por qué llegas al RH? ¿Qué te gusta de RH y por qué sigues ahora sumando, pero desde afuera? Bueno, primero te voy a contar que cuando me hicieron un test de la preparatoria, salió que yo estaba orientado hacia la parte de recursos humanos, porque me gustaba la parte económica, pero también me gustaba apoyar a las personas. Ok. Entonces, precisamente uno de mis tíos me hizo el test y me dijo, tú tienes futuro en recursos humanos, yo te veo ahí. Dije, ok, pues vamos a ver qué se necesita estudiar para estar en la parte de RH. Me metí a la Unitec y en la Unitec era el primer año que iban a sacar una licenciatura de Administración de Recursos Humanos, pero todavía no era tan conocido el tema, o sea, o estudias Psicología o estudias Administración. Total de que no se abrió el grupo porque no había tantos escritos y decidí orientarme hacia el área de Administración de Empresas, que era como lo más común. Yo dije, estudio administración, posteriormente me especializo en recursos humanos, pero también tuve la oportunidad de trabajar en una farmacéutica como becario de RH prácticamente desde mi segundo cuatrimestre. Cuando la gran mayoría de los estudiantes trabajan hasta los últimos 2 cuatrimestres, yo fui al revés. Inclusive en ese momento pues igual fue como un tema disruptivo porque mi jefa de carrera no me quería dar el permiso para que yo entrara a trabajar a la empresa. Dentro de la empresa ya sabes que te piden ciertos requisitos y mi jefa de carrera dijo, no, es que eso es hasta el final, tú no lo puedes hacer ahorita. Tuvo que ir a hablar mi mamá para que me dieran el permiso, la autorización y posteriormente yo iba a incorporarme a trabajar ahí. Pero justo desde la entrevista de trabajo, mi gerente pues vio como que tenía potencial para el área de reclutamiento y ya me empezó a involucrar a ciertos proyectos. Crezco dentro de esa empresa. La gerente que me entrevistó se cambia de otra área y una nueva gerente igual ve que tengo potencial en el área de reclutamiento,
como becario me empieza a dejar ciertas vacantes, inclusive me deja una gerencia que a otros colegas pues se les había complicado contratar. Ya llevaban 2 o 3 meses con la vacante y yo la logro contratar literal en una semana. Wow. Entonces dijo, como que tú tienes potencial para esto, ¿no? Me empieza a dar ciertas facultades, inclusive me acuerdo muy bien que me daba ella su contraseña de LinkedIn para que desde ahí encontrara el talento, y eso te estoy hablando desde hace como 14 años, cuando ya empezábamos a trabajar con la parte de LinkedIn. Yo todavía no tenía mi perfil, pero empecé a trabajar desde el de ella. Y posteriormente pues se me dio la oportunidad de contratar a toda la fuerza de ventas a nivel nacional, ya subir como analista. Y pues fue una experiencia muy grata porque imagínense, ahorita tengo 32 años y ahorita me veo joven. En ese momento literal me parecía un niño. Y entonces Súper me chiquito. decían los gerentes y los directores, ¿qué está haciendo literal un niño entrevistándome, no? No creían que yo tuviera las capacidades como para poder realizar una entrevista por competencia, un assessment center, empezar a cuestionarlos de sus trabajos, sus habilidades y descubrir el mejor talento. Aquí también un punto clave de mi vida es que yo llamo que dejé de ser tomapedidos y convertirme en un agente de cambio. Porque literal dentro de esta farmacéutica me pedían, para el tema de ventas, modelos. ¿A qué me refiero con esto? A que tenían que tener menos de 35 años. Imagínate, yo ya tengo ahorita 32. Si hubiera seguido sobre eso, estaría 3 años de quedarme obsoleto en ese puesto en específico. Es un El tema edadismo, el edadismo. que vamos a hablar que también es muy importante, el edadismo, y qué hemos hecho para contrarrestar todo eso. Aquí yo contrato un representante médico que no cumplía con los requisitos. Para empezar era varón y me pedían más mujeres. Luego, pues bueno, no cumplía con el tema de la edad, ¿no? Ya rebasaba el tema de los 35 años. Perdón, es que tengo un poco de gripa. Tiene un poco de gripa. Sí. Y luego ya el tema de que tenía un título como tal. Había terminado todas sus materias, pero no tenía un título. Pero había sido campeón de ventas en todos los laboratorios donde había trabajado. Entonces yo veo esa información, lo entrevisto, me parece un excelente candidato y lo paso a dirección. Y el director me dice en ese momento, Ángel, si él no es un candidato para la vacante, si no cumple con los estándares, yo te corro a ti. Y yo dije, bueno, no tengo nada que perder porque al final del día yo ya no quería seguir en esa empresa con esa visión. Se transforma eso y empiezan a contratar ahora sí más talento y dejamos de contratar más etiquetas sociales. Después tuve la oportunidad de trabajar en Star Médica, muy cerca de aquí, en donde yo contrataba enfermeras, doctores, camilleros, etcétera. Y aquí me acuerdo muy bien que entrevisté a un camillero que llevaba más de 2 años en el comercio informal. Cuando normalmente tú sabes que nos piden el tema de la formalidad, nos piden el tema de la estabilidad. ¿No? Un ritmo laboral constante o estable. Pero cumplía con el tema de que era un chico robusto, que obviamente iba a poder con el trabajo y aparte tenía toda la actitud. Entonces ahí es cuando decidió contratar más la parte de la actitud y de los requisitos en la parte de la fuerza que la parte nuevamente de las etiquetas sociales. Y así como este ejemplo, entro a trabajar a Ferreterías Cravioto y aquí tengo la oportunidad de contratar a un señor como de 50 años para el tema de almacén. Wow. Y ya rompiendo como los paradigmas, ¿no? Les llaman heurísticos cuando nosotros tenemos cierta segmentación sobre o creemos algo de alguien, nada más por verlo. Igual aquí le hicieron exámenes médicos porque aquí sí es muy importante que no tengan alguna lesión en columna, obviamente van a estar cargando. No nada más es contratar por contratar, sino que realmente cumplan con esos requisitos, pero dejar fuera de esa parte de las etiquetas sociales. Entonces el señor, 50 años, súper fuerte, toda su vida había hecho ejercicio, había trabajado como albañil, sin ninguna lesión, entra a trabajar a la parte de almacén y ¿qué crees? Fue el señor que más duró en esa época. Todos los demás chicos se salieron, porque obviamente quizás tenían muchas oportunidades, pero el señor siempre agradeció esa oportunidad. Y así empezamos a transformar el mundo de recursos humanos en la parte de inclusión, en la parte de diversidad. Yo siempre he dicho que la inclusión, para mí, desde mi punto de vista, no tiene que ser forzada. Siempre voy a abogar por la igualdad de oportunidad de talentos, en donde, ¿a qué me refiero con esta igualdad de oportunidad de talentos? Que no vas a contratar al de silla de ruedas porque esté en silla de ruedas. Lo vas a contratar porque es un crack en sistemas, lo vas a contratar porque es un crack en marketing. No vas a contratar, no sea una persona de 60 años porque tiene 60 años, sino lo vas a contratar por su experiencia, sus conocimientos, sus habilidades, su pasión que va a tener por el trabajo, ¿no? Lo mismo un chico recién egresado, no lo vas a contratar por eso, sino por su actitud, por su entusiasmo, por sus conocimientos, por sus habilidades.
Entonces empezamos a trabajar con esta parte. Eso, repito, en la parte laboral. Tuve la oportunidad también de trabajar en la parte comercial. Entonces mi perfil siempre fue un híbrido entre el área de recursos humanos y en la parte de ventas. Ya cuando emprendemos hacia este lado, pues justo combino las fortalezas que tengo de la parte de marketing con la parte de recursos humanos y pues es como empezamos a descubrir que también tenía pues esas habilidades para generar comunidad. Cuando empiezo a escribir en la parte de LinkedIn y tener este crecimiento exponencial, me acuerdo muy bien que llegué a los 5,000 primeros seguidores en el tema de Cajum. Lisa Escalante fue una de las primeras en que me aceptó la invitación. Estuvo ahí en ese tema del podcast. Tuvimos la oportunidad de tener a Ana Romero, a Marcus Dantos. Y pues bueno, grandes estrellas que en ese momento ya estaban posicionadas. Yo apenas estaba dando ahí mis primeros pasos. Pero me acuerdo muy bien que uno de los consejos que siempre te voy a agradecer es diversifica tus ingresos. Así es. Y le hice caso. Es muy importante. Le hice caso totalmente porque, pues justo, no nos quedamos con una sola unidad de negocio, ¿no? Por ejemplo, con esta que es empleabilidad. Empleabilidad en el tema de diciembre prácticamente se muere. Y me pasó los 2 primeros años, pues casi no recibí ingresos en esta época y era rasca de donde se pueda para tratar de salir adelante en estas fechas. Pero ¿qué pasa? Lo diversificamos, por ejemplo, con el tema de eventos y pues ahora, gracias a Dios, ya empieza a crecer y a tener también esa parte de el ahorro y de generar ingresos hasta en esta época de fin de año. Sí, porque para el emprendedor, sobre todo el que es consultor, ¿no? Que no necesariamente creas un producto, no tienes mano de obra, materia prima o servicios tan tangibles. Hay etapas en la consultoría que bajan mucho. Estás en valles, de hecho, en, no sé, años muy disruptivos como este, donde hubo 76, imagínense, procesos electorales para escoger presidente. 76 en el mundo. Fue un año súper fuerte el tema de Estados Unidos, lo que está pasando en México. Entonces, eso también pone en jaque de repente ciertos negocios. Y justo, mi estimado Ángel, por eso nace Liderix y ahora Talentos, para diversificarnos. Nos estamos ya metiendo a medios y a inteligencia artificial. Ya sabrán que estamos haciendo súper interesante, pero es muy buen consejo este de diversifícate. Y yo le digo también a la comunidad de recursos humanos, no solo tú puedas tener un trabajo colaborativo, corporativo, sino además empieza a ver qué otras cosas puedes ir haciendo, ¿no? Totalmente. Entonces te diversificas, Ángel. Sí, me diversifico y fue como ya decidimos abrir pues diferentes unidades de negocio. Tenemos también, por ejemplo, LKN Master, que nos dedicamos más al desarrollo de marca personal, marca comercial. Dentro de nuestras unidades de negocio, pues también hemos tenido la oportunidad de, así como tú, ser embajadores de marcas de muchas empresas, líderes en el mundo de recursos humanos, en donde, combinando con el mundo de LinkedIn, pues les ayudamos a generación de leads B2B especializado pues en el mundo de RH. Así es. Y Ángel, ¿cuál sería? Yo creo que el reto más grande es cuando uno decide, ojo, la mayoría de nosotros, y yo lo digo porque toda la vida, siempre que entramos a trabajar, tenemos la ilusión o el sueño de poner un negocio propio, ya sea una tortería, diría Gaby, ¿no? Una tortería, o poner un negocio más, pues, enfocado en tu capital intelectual, que es parte del capital social de las empresas. Pero no es fácil. Y sobre todo, uno, llevarlo a la realidad, porque una cosa es pensarlo, soñarlo, y hasta puedes abrir una página y nunca arranca, ¿cierto? ¿Cuál fue el paso determinante para salir de la vida corporativa, Ángel, y dar este paso hacia Cajum? Bueno, un consejo que les voy a dar es que obviamente debe ser algo que realmente te apasiona, porque cuando no te apasiona es muy fácil dejarlo. Segundo punto importante es la parte de los ingresos. Yo, por ejemplo, trabajaba en Novartis, es una farmacéutica transnacional en donde tenía muy buen sueldo, muy buenas prestaciones. El momento en que decido dejar Novartis fue cuando mi ingreso B, que fue el del emprendimiento, superó el ingreso A, que era el tema del trabajo. Entonces, en ese momento yo dije, ya estoy listo, ya estoy generando esta cantidad de ingresos por lo menos. Sabemos que en el tema del emprendimiento pues no es nada fácil porque, por ejemplo, cuando estaba en Novartis pues recibía aguinaldo, ahorita ya me daban la caja de ahorro. En diciembre pues nos iba súper bien, nos íbamos de convención y ya regresábamos y todo estaba súper relax, ¿no? Y en el tema del emprendimiento pues llega el 1 de diciembre y tú quieres regresar literal a trabajar porque dices, híjole, no estoy consiguiendo los ingresos, ¿no? Y aparte pues... más si tienes una familia que la tienes que estar manteniendo y el tema de generar los ingresos, bueno, es toda una locura. Entonces ese fue mi tip, ¿no? El ingreso B, que fue el del emprendimiento, superó el ingreso A y ahí fue cuando yo tomé la decisión. Obviamente en el camino pues te encuentran muchos baches, inclusive el síndrome del impostor
o que todo el mundo te dice, mejor regresa al mundo corporativo porque es muchísimo más fácil. Lo que estás haciendo en el mundo de recursos humanos es una locura, porque al final del día el mundo de recursos humanos es así y no va a cambiar. Claro. Personas como tú, como Nancy, como Ivonne, que también van a estar en el podcast, Jessica Cambray, no sé, Teresa López, estas personas que ya tienen una voz en el mundo de LinkedIn, específicamente de recursos humanos, pues nos hemos dado cuenta de que no ha sido fácil, de que nos hemos enfrentado por muchas cosas en el camino, pero también se ha demostrado que sí se ha logrado hacer una diferencia. Sí, yo creo Entonces que eso había es lo muchos que sesgos, realmente ¿no? nos apasiona, sí. Había como muchos sesgos cognitivos, o sea, por ejemplo, el tema del edadismo, la edad. Por ejemplo, yo ya no soy contratable, yo acabo de cumplir 50 años, yo ya no soy contratable. De repente, por pausas, ¿no? Esto no existía en LinkedIn y ahora ya es estoy haciendo una pausa por maternidad o estoy haciendo una pausa profesional porque me voy a meter a una maestría o estoy haciendo una pausa porque estoy yéndome a hacer una investigación de campo, tal. Eso ya en LinkedIn lo tiene. Antes, ese tipo de cosas eran imposible de pensar, desde que alguien se tomara una pausa de vida para desarrollar algo personal y luego regresar a la vida colaborativa, corporativa. Y se han roto muchos sesgos cognitivos, Ángel. O sea, yo creo que esta nueva generación, ustedes que vienen empujando, yo soy de las personas que todavía reclutaba con anuncio en el periódico, aunque no lo crean, si funcionaba, aunque hoy no funciona ya, ¿no? Pero en aquel entonces sí llegaban 300 personas, hoy los masivos son de 3, 2 personas. Entonces, realmente han cambiado muchas cosas. ¿Qué crees que en el mundo laboral hoy está cambiando de manera muy significativa? La ley sí ya se acaba de aprobar ya, por fin. Acaba de subir el 12% del salario mínimo en México. Estamos contentos. Oigan, es que se vale. Yo, aunque sea dueña de empresa, sí me gusta que la gente esté mejor, que tenga mejores ingresos, porque además reactivas la economía, empujas al consumismo y eso te ayuda también a, pues, de alguna manera que el país crezca. Pero bueno, regresando al tema, sesgos cognitivos. ¿Qué has visto que es de lo que más se ha roto ya en estas nuevas generaciones? Yo digo que la generación que generó la rotación, lo digo con cariño y con respeto, sí es la millennial, porque a partir del año 2000 que entra la millennial a trabajar, empiezan a cuestionarse las formas que se tenían antes, como, oye, vives para trabajar, ¿no? ¿Qué sesgos cognitivos crees que se han roto? Bueno, aquí te lo voy a comentar con un ejemplo. Yo entré a trabajar a Brive Soluciones hace aproximadamente 3 años, creé el área de generación de leads y trabajaba precisamente, en este caso, con la generación Z, ya con los que vienen. Me tocaba en que, pues el tema de tienes que cumplir un horario, tiene que ser así, las reglas son de este modo, pero ahí tuve la oportunidad de yo tomar esas decisiones, de yo poder crear esa misma área. Entonces los entendía a los chicos, los escuchaba, teníamos sí la junta, sí íbamos a la oficina, pero después de la junta me iba a desayunar con ellos. Y en ese desayuno yo platicaba acerca de sus necesidades y sus sueños. Y ellos me empezaban a decir, es que yo quiero ser diseñadora de modas, o yo quiero entrar a criptomonedas, o yo quiero trabajar en bienes raíces, y quiero emprender en esto. Entonces, son chicos en donde justo ya no están acostumbrados a un solo sueldo, sino ya quieren empezar a diversificar sus ingresos. Y como todos, pues tienen sueños, tienen aspiraciones. Entonces yo les decía, vamos a trabajar con este proyecto, nos piden 10 citas durante el día. A mí no me importa que tú acabes a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde. Me cumples con esas 10 citas y ya puedes hacer literal lo que tú quieras. Te puedes dedicar justo a la parte del entretenimiento. Inclusive algunos decidían ver una película en ese espacio que era mal visto por otras áreas. Pero también yo les ayudaba a que ellos trabajaran con sus proyectos y que ellos pudieran crecer. Eso fue excelente porque literal todos los meses cumplíamos arriba del 100% con lo que la empresa nos pedía. Así como eso, pues bueno, es muy importante entender, por ejemplo, yo siempre les digo, en el caso de Spotify, que sacaron un artículo, aquí todos nuestros colaboradores van a seguir trabajando home office. No nos importa que tengan que regresar a la oficina, aquí todos van a seguir trabajando en home office. ¿Por qué? Porque dicen, en Spotify no contratamos niños, contratamos adultos. Es gente que realmente ya sabe que tiene que dar su trabajo. No importa en qué parte del mundo estés, si lo puedes hacer de manera en la computadora, en línea, puedes hacer tu trabajo desde cualquier lugar, literal. Entonces eso pues son cosas que están cambiando porque era un pensamiento, ¿no? El de antes. Tienes que estar a fuerza en la oficina, Sí, la cumpliendo tus presencialidad, 8 horas de trabajo, cuando sabíamos como expertos en recursos humanos que literal las 2 primeras horas son para el chismecito y para el café. Así es, la visita de las 7 oficinas, ¿no? Entonces, ¿No? Después vamos a ser productivos unas horas, perdón, nos vamos a comer, nos dan mal del puerco, nos relajamos tantito
Y en ese espacio tampoco estamos siendo No. productivos, Es la realidad. ¿no? Nos recuperamos un poco y luego ya estamos con la atención y nada más estamos viendo el reloj para ver a qué hora vamos a salir de la oficina. Porque tenemos que cruzar toda la ciudad para llegar a nuestra casa, ¿no? Sí, y aparte como bien dices, o sea, esa parte de los horarios, de que tú te salías, por ejemplo, a las 5 de la tarde porque era tu horario en que ya estaba establecido por contrato y te veían mal. Sí, de hecho, no. Todavía. Era como, de hecho, si tú hacías eso, eras rebelde. Oye, yo decía a mi jefe, oye, yo a las 6 de la tarde me convierto en mamá, yo tengo que llegar a dar todavía mi segunda tanda para Jerome y Franco cuando estaban chiquitos, pero literalmente, y muchas veces estos sesgos cognitivos que todavía siguen afectando mucho la industria, la empresa y pues, sobre todo el talento, son los que bajan mucho la productividad y la desmotivación. La verdad es que ahorita nos encontramos generaciones que tienen una necesidad muy orientada a su vida personal, como la Z es mucho más, y espérense a la alfa, doctores, espérense a la alfa que ya está a punto de entrar a trabajar. Y algo bien importante es que de estas generaciones nuevas y de estas nuevas prácticas, ¿no? Que hoy me parece que hay una congruencia, sí, hacia la legislación o las nuevas legislaturas, ¿no? Del Congreso, tal, hacia estas nuevas tendencias que están siendo a nivel mundial. Nosotros somos el primer país que ponemos o estamos ya poniendo sobre la mesa 40 horas de jornada laboral. Ya lo ha hecho Chile, me parece que Colombia. Entonces, somos de los países más bien que apenas se le está entrando estas nuevas prácticas. ¿Qué crees que hoy, pues en el ámbito de recursos humanos México, Latinoamérica, sería de lo más importante donde tendríamos que poner el foco, Ángel, para contratar estas nuevas generaciones? Híjole, pues el tema de las nuevas generaciones, generación Z, como bien comenta, ya se viene la alfa, es muy interesante y justo lo platicaba en otro podcast que tuve la oportunidad de ir hace 15 días. ¿Qué está pasando realmente con todo este desperdicio de talento que hoy en día tenemos? Por un lado, tenemos que no queremos contratar después de los 50 años. Siguen esos sesgos. Es increíble cómo te encuentras en OCC, en como trabajo en todas estas plataformas, todavía los requisitos hasta 50 años, 45, 40 años. Y por otro lado, los recién egresados les pedimos 5 años de experiencia. Y otro tema también muy importante que precisamente hoy generó una newsletter en LinkedIn que se llama Recursos Humanos México. Y aquí en el primer artículo hablo de cómo el salario mínimo ya está igualando lo que es un salario profesional. De hecho, sí. Y ahorita vamos a hablar justo de este tema de que la gente ya no, el quiet ambition, ya la gente no se quiere mover de donde está. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? El salario mínimo está superando ya los 8,000 pesos. 8,400, de hecho, para enero de este año. Nos encontramos con vacantes de analistas que le están ofreciendo 10,000 pesos. Cuando el analista ya terminó una carrera profesional, ya se aventó 4 años estudiando una licenciatura, una ingeniería, y le estamos pagando 10,000 pesos. No es por demeritar el trabajo de nadie, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no le estamos dando ese valor realmente a nuestros jóvenes que ya vienen con esa preparación? Justo en ese artículo yo hablo en que es algo que no se va a transformar obviamente de la noche a la mañana. Las empresas van a seguir con estos sueldos. ¿Por qué? Porque ahora ya justo por obligación tienes que pagar sueldos arriba de 8,000 pesos. 8,400 a partir del 1 de enero de 2025. Entonces eso obviamente pues merma el tema del presupuesto y cómo lo ajustas, pues entonces ahora a los analistas pues le pago 10 y al obrero le estoy pagando 8, pues no tengo para pagar más. Pero ¿cómo te puedes impulsar tú como joven también? Pues un punto importante es diversificar tus ingresos, que no nada más te quedes con esa parte del salario. Diversificar también la parte de tus conocimientos. Yo siempre les digo a los jóvenes cuando tengo la oportunidad de dar una conferencia, terminé la licenciatura hace 12 años. Hace 12 años no me hablaban de inteligencia artificial, de criptomonedas, de marca personal. No Nada tenía de perfil de eso, LinkedIn. nada de eso. Imagínense, si me hubiera quedado obsoleto con el tema del conocimiento de hace 12 años en administración de empresas, pues literal ahorita ya no tendría cabida en un trabajo, ¿no? Así es. Ese conocimiento ya hubiera estado obsoleto totalmente. Entonces, así como tú, pues bueno, me apasiona seguirme preparando en temas de inteligencia artificial, en temas de conocimientos, actualizarme en temas de recursos humanos. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Otro punto que también es muy importante para los chicos es que trabajen con su marca personal. Siempre, muchachos, de verdad, Así ya el es. currículum. Yo acabo de escribir un artículo que espero publiquen en estas semanas, que le puse, no eres tú, es tu CV, es tu currículum. O sea, no eres tú, que hoy tienes que hasta ajustar tu CV, pero ahorita vamos a hablar de eso. Ajá, y luego, Ángel, ¿qué más recomendaciones? Y bueno, justo en el tema del currículo hablemos también de la evolución del CV, de que el CV como lo conocemos hoy en día, yo siento, es mi percepción, que tiende a desaparecer. No va a existir, de hecho ya están los videos CVs, ¿no? Sí, los videos CVs.
una candidata, una clienta que se llama Carly Cortés, que también está creciendo mucho en el mundo de recursos humanos. Actualmente es directora de recursos humanos en Funesa. Ella, su CV me sorprendió porque era un video CV y contaba con storytelling todo lo que había hecho. Padre. Entonces, literal, ella empezó justo a hacer esa parte de la diferencia. Yo dije, sí, es que es hacia donde nos estamos transformando. Ya el CV en papel se está quedando obsoleto, porque aparte del CV en papel, lo podemos adaptar en tan solo 30 segundos con inteligencia artificial. Así es, y de hecho ya con cualquiera de las plataformas de diseño, ahí de hecho del artículo les mando varias plataformas de diseño, hoy puedes hacer diseños extraordinarios, pero no es el diseño lo que va a ser tu verdadero diferenciador, ¿no? Sí, y no estoy diciendo justo de que esta adaptación esté mal, sino más bien de que te estás volviendo uno más del montón. Porque imagínate, si todos tenemos acceso a ChatGPT y le pides que lo adapte en 30 segundos, vas a ser uno más del montón. Y que aparte, punto muy importante, siempre deben de utilizar la inteligencia artificial a su favor, sin necesidad de mentir y sin omitir esa parte de la información. Porque muchas veces le piden que a la inteligencia artificial, adáptame mi CV a esta vacante, te lo adapta y si la vacante dice chino mandarín, tú ya lo mandaste. Te van a hacer la entrevista, pero literal va a estar en chino que tú la puedas chino pasar. mandarín. Claro. No, entonces es un punto importante que no mintamos tampoco. La inteligencia artificial te hace la talacha, pero es tu obligación revisar que efectivamente cuentes con esos skills, experiencia y conocimientos que estás vendiendo hacia la empresa. Y por otro lado, también un punto muy interesante. Estamos teniendo los reclutadores una lluvia de candidatos perfectos. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo lo hace de esta manera. Sí, y Entonces, de hecho ya pasan las ATS, ¿no? Y ahorita Ajá. nos hablas de esas. pasan las Los ATS filtros. y además, como reclutador, pues dices, me enamoré de este candidato porque es justo lo que me pidieron. Pero ahora, ¿qué pasa como nosotros, como recursos humanos? ¿Qué habilidades debemos de desarrollar? Justo, habilidades de lenguaje corporal, ¿no? De detección de mentiras, la parte de hacer una muy buena entrevista por competencias, en donde realmente le estés preguntando al candidato si cuenta con esa experiencia, con esos conocimientos para poder pasar al siguiente filtro. Uno como experto en reclutamiento, ya sabes cuando el candidato te está mintiendo desde el inicio, cuando te está aventando un choro, cuando está omitiendo información. Entonces, son esas experiencias son esas habilidades que uno tiene que estar desarrollando hoy en día y que antes a lo mejor decías, pues bueno, ya viene en el currículo, lo valido con 3, 4 preguntas y ya lo paso a la siguiente etapa. Hoy en día no, porque ya todos son candidatos de excelencia. Sí, porque de hecho las ATS que hoy pues muchas empresas están teniendo su primer filtro a través de ellas, si tú no lo sabías, de verdad, hay mucha gente que ya lo sabe, pero yo creo que también un sector que todavía está muy relegado, el sector probablemente operativo, más táctico, no está haciendo esta adaptación. Por eso muchas veces no pasas al siguiente filtro. Entonces también toma mucho en cuenta esto, pero sé verás, porque al final el reclutador, si es muy bueno, se va a dar cuenta que a lo mejor hay algo que estás falseando y esto te va a poner pues en la posibilidad de jamás encontrar trabajo y siempre seguir de cliente. Entonces, es muy importante que sí te enfoques en cuidar mucho tu CV, pero también que haya esa congruencia entre lo que has hecho, lo que dices y lo que dice tu CV. Así ¿no? es. Y ahora, hay ATS que ya nos leen un PDF. Inclusive le podemos decir a ChatGPT, analiza este documento y ya te analiza toda la información y te lo pasa hacia la parte de un texto. Pero también hay muchas ATS que si tú, por ejemplo, mandas un currículum en formato Canva, no lo va a leer porque tiene iconos, fotografías, gráficos, se sesga la información y simplemente por esa razón tú te puedes estar quedando afuera. Estas ATS están desarrolladas para batear literal lo que es un 95% de candidatos en tan solo 10 segundos. Es increíble la rapidez en cómo analizan la información. Y vuelvo al desperdicio de talento. Y vuelvo a la parte en que no estamos capacitando al mercado laboral y estamos creciendo muy rápido hacia la parte de la tecnología en empleabilidad. Existen todos esos temas de inteligencia artificial, pero cuando no capacitamos a los candidatos, tenemos al mejor gerente, al mejor ejecutivo, al mejor vendedor, desperdiciado literal, porque él ya se está frustrando en que manda y manda sus currículos, llena toda la información, que también es un dato muy importante. Nos tardamos a veces en llenar la información media hora, 40 minutos, en estar ahí capturando los datos, para que tengamos falta de empatía en las empresas y que al candidato le mandemos un mensaje en 5 segundos de que fue rechazado. Entonces, también ese punto es increíble. Vamos a hablar un poco de la experiencia del candidato cuando nosotros lo entrevistamos. En este podcast que les comento, el que me estaba entrevistando me dijo, Ángel, yo fui a 20 entrevistas durante el año y nada más de una me dieron retro. Y le dije, ¿de cuál te acuerdas? Pues de esa.
Pues de la única, claro. Exactamente. Quizás no se quedó en esa entrevista, pero le dieron un feedback que a él fue de alto valor para seguirse preparando y a la siguiente entonces sí poder participar. También tips para nosotros los reclutadores. Siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo y que por eso no damos el feedback. Cuando es cuestión de literal 5 minutos, y eso estoy hablando de antes, porque ahorita con la inteligencia artificial lo puedes hacer automatizado prácticamente. Hay herramientas como Chat PDF en donde puedes cargar todos los currículos y le dices a la inteligencia artificial, hazme un análisis de los mejores candidatos y de los que no son los mejores candidatos, Más viables, dame el claro. feedback de cómo pueden seguir mejorando. Imagínate esos puntos. Si tú le mandas un correo automatizado al candidato, en donde le vas a decir, ¿sabes qué? Por medio de inteligencia artificial encontramos estos puntos en donde tú puedes seguir mejorando y para la siguiente postulación, si tú haces esto, te va a ir mejor. Pues obviamente nos van a agradecer. Es más, no te quedas en esa empresa, pero te vuelves embajador de esa marca. Exactamente. Te voy a contar que hace muchos, muchos años entrevisté yo a una chica para una posición de asistente de dirección general. Ella no se quedó, por lo que sea. Y se quedó otra persona. Esta persona yo le di retro y le mandé de hecho un correo y además me gasté el tiempo para llamarle para decirle muchas gracias por haber participado, pero estos fueron los puntos que tomaron en cuenta y bueno, finalmente se quedó otra persona. Años pasaron y yo llegué a la empresa donde esta chica era la asistente del director general. Y me dijo, claro que me acuerdo de ti, porque me diste una retro que nunca me dieron nadie. Y obviamente, claro, yo tenía la puerta abierta para ir a la dirección general cuando se me diera la gana, ¿no? O sea, esas cosas dejan más que solamente pasar por un proceso de selección y que te digan, oye, pues no, o te mandan automático, ya ves que te lo mandan muy automático, y hasta se ve, nota que es como muy transaccional, muchachos, qué feo, pero es muy importante tomar en cuenta eso. Estas prácticas, estos antivalores, Ángel, como el gosteo, por ejemplo, que tú y el candidato hacen lo mismo, te miran, te dejan en visto, no te contestan, lo mismo del otro lado, ya ni se presentan. Estas malas prácticas, estos antivalores que se han dado, que son más recurrentes justo porque la tecnología muchas veces nos está ayudando o es nuestra detractora, porque nos puede estar poniendo también en estas situaciones, ¿cuáles serían los consejos que debe de evitar un buen reclutador en temas de, por ejemplo, estas prácticas de gosteo o, por ejemplo, a lo mejor, no sé, al final queda el candidato seleccionado y nunca te tomas el tiempo como para llamarlo y presencialmente le dices, oye, estas fueron las cosas por las que no te escogimos? Porque muchas veces eso, híjole, aunque ustedes no lo crean, reclutadores, te quedas traumado. Realmente te generan un ancla emocional fuerte, ¿no? Claro. Primero, como bien lo comentas, es un tema totalmente de valores, para ambas partes, porque muchas veces llega a pasar en la parte de los candidatos. Yo, ¿por qué voy a avisar si en el área de recursos humanos nunca me avisan? Y es un tema, esa parte del conflicto. Al final, como yo les comento también a mis candidatos en la parte de empleabilidad, si el reclutador no te dio la retro, ¿tú por qué te vas a desaparecer? Eso habla mal de ti como persona, ¿no? Y es como cuando éramos niños, me hace, yo te hago, eso debe de quedar atrás. Al final son nuestros valores y es lo que nos define a nosotros como personas. Ahora, yo también justo les hice un pequeño manual en una publicación en LinkedIn en donde les decía, bueno, tienes un pool de candidatos, dales esa retroalimentación conforme van avanzando. A lo mejor a los primeros les vas a dar su retro de por qué su CV no pasó para que pudieran haber sido seleccionados a una siguiente etapa. A los siguientes que ya tuvieron la entrevista, mándales un correo con especificaciones de por qué quizás se pudieron haber atorado en esa entrevista y unos tips de qué pueden seguir estudiando, qué se pueden seguir preparando para que entonces sí lleguen a una siguiente etapa. Y a los que llegaron a la etapa final, pues entonces sí, ellos dedicaron literal hasta un mes en el proceso de selección. Dedícales una llamada de 5 minutos de agradecimiento en donde les digas cuáles fueron los puntos que quizás muchas veces ni siquiera es por su experiencia, sino simplemente por una toma de decisión y motívalos para que sigan adelante. Porque específicamente cuando nosotros estamos de este lado, desde la parte de empleabilidad, desde la parte de buscar un empleo, nos empezamos a sentir tristes, frustrados, Muy enojados. decepcionante y además te puedes hasta deprimir, ¿no? Y todo eso juega en nuestra contra, porque obviamente ya no te presentas con el mismo entusiasmo a la primera que a la quinta entrevista. Y créanme, es un tema de emoción, de sentimiento. Nosotros no sabemos, a veces somos muy responsables en RH de lo importante que es nuestro trabajo con la gente. Y esta experiencia primera que nosotros tenemos con la organización puede marcar la miel o la hiel de lo que vivamos también laboralmente hablando.
Entonces, muchas veces nosotros en RH no nos tomamos tan en serio que tenemos un impacto en la vida de la gente. El hecho de que no recibas una llamada, de que ya no supiste qué pasó con la vacante, o que tú necesitas una carta para, no sé, el tema de seguridad social y no la recibes, que el tema que tú esperabas tus horas extras y no te pagaron. O sea, todo el employee experience que vamos viviendo dentro de la organización marca mucho también cómo vemos a la organización. De hecho, ahorita Glassdoor, ¿no? Es la que rankea, ¿no? Malas prácticas o buenas prácticas de empresas como empleadores. Y esto va a ser cada vez más fuerte, muchachos. Es decir, hoy vamos a tener más marcas empleadoras bien rankeadas o mal calificadas. Entonces, es muy importante la labor de RH. ¿Qué opinas hoy de este rol de RH? Es decir, ¿qué tanto nosotros tenemos que tomarnos muy en serio nuestro papel? ¿Qué tanto impacto tienen las personas el trabajo que hace RH? Me encanta todo lo que se viene en el tema de recursos humanos para los siguientes años, porque precisamente las empresas están dándose cuenta de que es una profesión. Ya no es como de que, a ver, yo me puse mi empresa y voy a poner a mi amiga, voy a poner a mi hermano, porque estudió justo administración de empresas y que se encargue de toda la parte de recursos humanos. Si lo haces, no vas a tener los resultados como realmente con un profesional de recursos humanos que ya tiene la experiencia, que tiene los conocimientos, que se va actualizando, que sabe cómo mejorar el clima laboral, cómo mejorar el tema de retención, cómo mejorar el tema de reclutamiento en tu empresa. Y precisamente parte de lo que nosotros estamos haciendo es capacitar de manera constante a esta comunidad. Es incentivarlos a que se sientan parte de una comunidad, de que se sigan preparando, de que no nada más es un tema de ya estudié psicología o estudié administración y ya estoy listo para recursos humanos. Tú eres un claro ejemplo de que te sigues preparando, tienes maestría, tienes infinidad de cursos, certificaciones en el tema de recursos humanos y eso es lo que realmente nosotros debemos de hacer como profesionales de RH. No es para crearnos al vapor, es una profesión realmente muy bonita que si nosotros la hacemos con pasión, con conciencia y con el conocimiento suficiente, vamos a poder transformar no tan solo el área de recursos humanos, literal, historias dentro de las empresas. Así es. Y la verdad es que nuestro papel, muchachos, es muy importante. Tenemos tanto impacto que una respuesta de recursos humanos, buena o mala, puede transformar la vida de alguien. Por ejemplo, yo veo la cara, la parte gestual, cuando a alguien le dicen, ya te quedaste, preséntate el lunes a dejar tus papeles. Bueno, es una cosa que la familia festeja, el mismo candidato está contento, se cambia hasta la dinámica de la vida, porque ya tener un ingreso significa pues mucho para una familia completa. Estás hablando con humanos, por eso digo menos recursos, más humanos, Claro. ¿no? Entonces, y también el hecho de la desvinculación, muchachos. Híjole, hay que tener mucho tacto, mucho cariño, mucha sensibilidad cuando nosotros hagamos las bajas, las desvinculaciones, porque también tiene un impacto en la casa, también tiene un impacto en la familia. No es lo mismo que te desvinculen como en Twitter, ¿no? Todos están a partir del lunes en la calle, o te digan, oye, ¿sabes que te vamos a hacer un proceso de outplacement? Te vamos a contratar un proceso, sé que no es barato, para acompañarte en todo el proceso de salida y además te vamos a ayudar a buscar algunos puntos importantes de empleabilidad para que te puedas colocar rápido. Totalmente. Y eso, Ángel, ¿cómo lo ves? Es decir, las prácticas de hoy en RH, ¿qué deberíamos de reforzar? Bueno, esa parte igual me encanta porque yo creo que a todos los que nos apasiona RH nos encanta contratar y escuchar detrás del teléfono esa emoción, literal no nada más del candidato, sino de toda la familia, ¿no? Y más cuando ya han pasado un periodo significativo de no tener ese ingreso. Y lo que menos nos gusta es la parte de desvincular, ¿no? De tú ser esa persona en donde ya tienes la pluma azul y le tienes que decir al candidato, ¿sabes qué? Hasta aquí termina tu relación laboral con la empresa. Y cuando muchas veces inclusive te cuentan sus historias y te dicen, no, por favor, porque tengo estas deudas y bueno, miles de cosas, uno siente horrible en esa parte, es lo que menos nos encanta. Pero tú también puedes marcar la diferencia aunque la empresa no te dé esos recursos. Vuelvo a lo mismo, dejemos de ser tomapedidos y convertirnos en agente de cambios. Si somos tomapedidos únicamente, si obedecemos nada más las instrucciones que nos dan y nosotros las ejecutamos, nuestro trabajo como recursos humanos, 2 años y desaparece. Así es. Porque se va a automatizar por temas de inteligencia artificial. O sea, eso cualquier inteligencia artificial lo va a poder hacer en muy corto tiempo.
pero si realmente somos esos consultores de la organización, cuando le estamos diciendo en base a los KPIs, en base a los indicadores, qué es lo que nosotros podemos transformar en la empresa, ese va a ser el verdadero cambio y nuestro trabajo no va a desaparecer por la inteligencia artificial, al contrario, la vamos a agarrar como aliada para seguir haciendo buenas prácticas en las organizaciones. Y que también esa parte de la IA, ¿no? Es muy importante, como muchas empresas están quedando muy atrás y que inclusive le prohíben ahorita a sus colaboradores utilizarla. ¿En serio? Ay, no, eso sí está mal, ¿no? Con lo de Sí, definitivamente nos estamos quedando en ese punto, algunos como empresarios, así le llamo, empresarios. porque no queremos utilizar todas estas herramientas, ¿no? No queremos avanzar a este crecimiento exponencial, a esta nueva era. Les decimos a nuestros colaboradores, no la utilices porque si no, ¿para qué te estoy pagando? Tuve la oportunidad de dar esta plática, bueno, más bien de organizar este evento en las oficinas de Google, y ahí precisamente uno de los ejecutivos nos comentaba, ¿no? Es muy importante cómo nosotros nos estamos volviendo en seres súper inteligentes. ¿Por qué? Porque ahora literal con la inteligencia artificial y con tus conocimientos te metes, te da todo un análisis y ya lo puedes platicar. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos utilizado para cotizaciones? Que antes nos tomaba muchísimo tiempo estar haciendo la planificación, la presentación. Hay otra herramienta también, por ejemplo, que se llama Gamma App, que te permite hacer presentaciones literal con un prompt y ya son presentaciones de excelencia. Wow. ¿No? Entonces, tienes esa presentación, tienes la cotización con ChatGPT y tienes su experiencia como consultor, aumenta mucho la posibilidad de que inclusive cierres esa parte de los negocios. Pero regresando al punto de qué tenemos que seguir haciendo, es precisamente eso, transformarnos a consultores, dejar de ser tomapedidos, empezar a tener ese posicionamiento en la organización de que realmente el área de recursos humanos es un área importante que viene a transformar toda la empresa, es un área vital para la empresa y que no nada más es el área que se va a quedar hasta atrás en el presupuesto, porque lo único que hace es pagar los aguinaldos y poner los adornos de Navidad para esta época. Ay, sí, siempre nos toca esa parte más. Es bonita, pero al final no es un proceso realmente de contribución, es transaccional, muchachos, perdón, con todo respeto. La fiesta de fin de año tiene que ser un momento de cultura, más que un evento. El proceso de baja de alguien puede ser la oportunidad de que tú le des 3 tips que le ayuden a emplearse rápido. O sea, hay realmente cosas que nosotros como agentes de cambio podemos hacer. Totalmente. Porque ahorita está el concepto del HRBP, ¿no? Ya no eres el toma pedidos, el cacha pedidos. Eres el que acompaña en la operación al cliente interno para tomar las mejores decisiones en temas de talento. De ahí que muchas organizaciones ya no reportan directamente los HRBP a la dirección de RH, sino que de forma directa al cliente proveedor, al cliente que está con el que estás todos los días, ventas, logística, operaciones, planta, no sé, y de manera, pues para pedir tus vacaciones lo haces con el director de RH. Pero ese es el cambio que estamos queriendo tener en RH, es decir, que el recursos humanos realmente se vuelva un punto clave, porque al final hasta en el balance scorecard, en la planeación estratégica, la base, muchachos, sigue siendo la gente. Entonces, ahí es donde vienen los verdaderos cambios. ¿Estás de acuerdo conmigo, Ángel? Totalmente. Y bueno, también en este punto empezar a invertir en nuestras áreas de capital humano. Ay, sí. Sabíamos que no nos querían dar recursos porque justo, ¿no? Mejor lo invertimos en tecnología, mejor lo invertimos en compras, mejor lo invertimos en ventas. Y recursos humanos, tú estás bien con tu Excel. Sí, descarga tu Excel y trabaja con tus tablas dinámicas, ¿no? Es la herramienta que vas a utilizar y ponte a practicar aquí en el Excel y aprende todo de nómina porque esa es tu chamba, esas son tus herramientas. Pero hoy en día tenemos muchísimas herramientas que precisamente nos miden el tema de el clima laboral, que nos miden el tema de la retención, que nos facilitan esos procesos de contratación y todo ese tema de la tecnología. No hay que olvidarnos de que debemos de tener empatía y también humanizarla. Un punto clave es que muchas veces utilizamos la tecnología, ya con eso nos confiamos, nos olvidamos de la parte humana, cuando no. Yo siento que tiene que ser un 80% la parte humana y un 20% la parte de la tecnología. Si lo utilizamos de esta manera, el crecimiento exponencial en el área de recursos humanos se va a ver de una manera increíble porque ya estás invirtiendo en tecnología, pero también estás invirtiendo en lo más importante que tienes, que es tu capital humano. Así es. Y muchachos, tomen en cuenta todos estos puntos. Mira, hay gente muy joven que está haciendo la diferencia. Por ejemplo, Ángel tiene 32 años. Hay gente como yo que tenemos 50 años y que seguimos vigentes, ¿no? Que la verdad yo no me siento 50 años, aunque yo ya hoy en la mañana que me dieron un espejito de regalo, me venía en el espejo y dije, caray, ahora sí se notan los 50. Yo. No, te sigues viendo muy joven. Espíritu es el joven, no la cara.
Eso es un estuche, señores, aunque hay que cuidarlo, pero es un estuche al final. Entonces, algo bien importante es, estas generaciones nuevas, Ángel, que están entrando, vienen las alfa. Los alfa pareciera, pues están ahorita, ¿no? Nacieron más o menos que en el 2010, ¿no? Los alfa. Sí. Depende mucho del autor, pero más o menos 2010. Ahorita tienen 14 años, muchachos, aproximadamente, 15, 16 años. ¿A qué nos vamos a enfrentar con esa generación? Vienen muy enfocados en valores personales, como que regresaron los baby boomers en chiquitos, ¿eh? Así los veo. Están metidísimos en el tema ecológico, de salvar el planeta, la parte como del este medio ambiente que estamos hechos, bueno, ya una cosa verdaderamente importante. La Tercera Guerra Mundial nos va a partir el alma, ¿no? A todos me refiero, porque aunque explotara la bomba en Hiroshima y Nagasaki como hace muchos años, nosotros tendríamos afectaciones graves. Otra cosa importante, esta generación viene mucho en el tema del consumismo. Están más conscientes en el tema del tabaco, o sea, son más conscientes en el tema de estupefacientes, son más conscientes en el tema del alcohol. Es gente que son chiquitos que te dicen, no, eso te hace daño. Y vienen con una idea de cambiar el mundo, revolucionarlo. ¿Cómo lo miras esto, Ángel, ya entrando al mercado laboral? Claro. Pues bueno, para empezar, justo el tema de la generación Z, que ahorita ya son los actuales. Y que también como empresarios no hemos entendido todavía la parte en que les llamamos, mal llamados, generación de cristal, ¿no? En que decimos es que de todos se quejan, es que ya no los hacen como antes, ¿no? Empezamos a decir todos estos comentarios, pero la realidad es que son generaciones que se saben defender. Son generaciones que ya están hartas precisamente de malos ambientes de trabajo, que dicen, es que yo ¿por qué voy a estar aguantando este ambiente de trabajo cuando el mercado laboral a lo mejor voy a poder encontrar otra opción? En la generación, por ejemplo, de mi papá, él me decía, tienes que trabajar toda tu vida en una empresa y literal aquí jubilarte. Y hace poco me siento muy orgulloso de él porque ya se jubiló y fue cuando me di cuenta que su éxito no es el mismo para mí. ¿Por qué? Porque él a sus 63 años llegó a esa parte de su libertad financiera, de poder pagar su departamento, de jubilarse, de que le hicieron toda una fiesta dentro de su empresa y dije, wow, qué bonito porque esa estrategia a él le funcionó. A mí como generación millennial ya no es a lo que yo quiero aspirar, pero honro a mi papá y celebro su éxito, ¿no? Y yo siempre fui esa parte rebelde, ¿no? En que mi papá me decía, es que Ángel, tienes que trabajar en una empresa. Y yo le decía, no, a mí déjame darme mis trancazos, yo quiero aprender y ya posteriormente sé que voy a tener un hogar si yo la llego a regar, ¿no? Es un punto también muy importante que siempre nos brindan los papás. La verdad, sí, en Latinoamérica siempre tenemos, la familia siempre nos apoya. Sí. Pero justo en esa parte de la generación Z nos tenemos que dar cuenta que también no es el mismo contratar a los millennials que contratar a la generación Z que contratar a la parte de los alfa. Ojo. Así es. Y también en la parte de la generación Z, por ejemplo, tienen esa parte de poder diversificar sus ingresos de una manera muchísimo más fácil que, por ejemplo, nosotros. Porque ellos ya, literal, nacieron con el celular en la mano, con el tema de la tecnología, y pueden abrir un canal de YouTube, pueden empezar a monetizar en TikTok, pueden empezar a invertir en criptomonedas, ¿no? En la bolsa de valores. Ya vienen con ese chip, con ese aprendizaje. Y si bien quieren trabajar en una empresa para agarrar experiencia, pero saben que ya no van a depender únicamente de ese ingreso. Y lo que es muy importante, ya dejemos atrás la parte de retener talento. Retener inclusive suena feo, ¿no? Retener, de hecho, es obligar si tú lo ves en el diccionario. O sea, retener una relación, retener una pareja, retener lo que tú quieras. Vamos a dejar atrás eso y vamos a empezar a trabajar con la parte de lealtad. Cuando tú generas realmente lealtad con tus colaboradores y con tu comunidad, yo siempre lo he dicho, no vamos a saber de crisis. ¿Qué pasó en pandemia cuando las empresas generaron lealtad con sus colaboradores? Cuando dijeron, no me importa que no tengas que venir a la oficina, quédate en casa, te voy a proteger de esta manera. Pero aparte muchos inclusive hasta mandaban su kit, ¿no? ¿Tienes COVID? Pues bueno, te voy a mandar tu kit para consentirte, tus test, tus Kleenex, etcétera. Pero aparte no te voy a descontar la parte del sueldo, sino vamos a seguir igual. Empezó a evolucionar la pandemia y dijeron los empresarios, ¿sabes qué? Ya no puedo aguantar este ritmo, te voy a reducir el sueldo. ¿Y qué hicieron los colaboradores? No se iban de esa empresa. Inclusive muchas veces les bajaron el sueldo hasta la mitad y los colaboradores seguían ahí. Y cuando ya por fin se recuperaron, los colaboradores fueron los primeros en decir, vamos a darlo el todo porque la empresa me apoyó. Es esa parte importantísima de generar lealtad con tus colaboradores. Sí, y esto a largo plazo se traduce en productividad, competitividad,
Y de hecho, innovación. Cuando la gente está a gusto, no uno mismo. Cuando tú estás en un proceso de crecimiento, eres muy creativo. Te das la oportunidad de ser disruptivo, cambiar, arriesgarte. Cuando eso sucede, hay mucho crecimiento empresarial. Pero si toda la vida estás bajo estos, como dices, ¿cómo decías? Que eres los dinosaurios, empresarios, los empresarios, que todavía que la presencialidad, ahorita muchas empresas están regresando a que regresense a todos a trabajar a la oficina. No me parece lo más adecuado. O no tienes esta oportunidad de apoyar a tu gente en que tengan algunos otros ingresos que sean conocidos por la empresa y respetados, ¿no? Que eso es como, de verdad parece como que fuera un pecado mortal. Vas a empezar a perder talento. Entiende, empresario, entiende el área de recursos humanos que las cosas están cambiando y no está en tus manos que no sea así. Te tienes que adaptar. Y me voy a ir al otro lado de la moneda. Me voy a ir a la generación que ahorita está perdiendo empleo y que está difícilmente contratable. La generación X. Mi generación. ¿Qué está pasando en la generación X? Mucha gente ya se está quedando sin empleo y no está pudiendo reincorporarse, Ángel. Tengo varios conocidos, amigos, gente cercana, que traen esta situación tan difícil y vieras, los veo mermados hasta en su situación emocional. ¿Qué consejo les darías para volver a reactivarse en el mercado laboral? ¿Y qué tipo de empresas tú conoces en el mercado que estén ofreciendo ahora estas alternativas para esta generación súper valiosa, súper competitiva y súper fiel? Bueno, primer punto, como sociedad debemos de dejar de normalizar de que únicamente las personas mayores de 50, 60 años pueden ser empacadores o trabajar en esos lugares como barista en estas famosas cafeterías, ¿no? Sí. ¿Cuál es el segundo? Que son trabajos, vuelvo a lo mismo, muy honrados, pero muchas veces estos gerentes, directores tienen 60 años y tienen que regresar a ese tipo de trabajos porque ya su experiencia no es valorada como tal. Así es. Es un tema súper delicado en que creamos estas opciones, pero realmente son pocas las opciones y únicamente me tengo que ir a eso. Nosotros, por ejemplo, en la parte de Consiguiendo Empleo, generamos la Feria de Talento Más 45 el año pasado, que de hecho justo fue hace 2 años, en donde estaba justo en el Mondragón y me ayudó a desarrollar toda esta estrategia. Juntamos empresas, juntamos gobierno y juntamos obviamente a los candidatos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Y este es un tip también para todas las personas mayores de 60 años. De los 1,000 candidatos que juntamos, dimos como 10 pláticas a lo largo de la semana para que prepararan su CV, su LinkedIn para entrevistas. Les dimos tips de inteligencia artificial, les dimos tips de emprendimiento, les dimos tips para cuidar sus finanzas. Fue un tema literal de muchísimo valor. De los 1,000 se conectaban 50, 100 personas. Wow. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Tenemos ese tema de me tienes que contratar porque tengo la experiencia, pero tampoco me quiero seguir actualizando, tampoco me quiero seguir capacitando. Entonces es un punto muy importante y el tip es sigue trabajando con tu marca personal, no importa que tengas 15 o 60 años, eso es lo que nos va a volver líderes de la industria y sin importar la etiqueta social va a ser lo que nos permite seguir vigente en el mercado laboral o en el mercado de negocios y estar siempre actualizados. Actualízate en cuáles son las nuevas tendencias, empieza a trabajar ya con temas de inteligencia artificial, piérdele el miedo, o sea, y eso es un miedo que se perdió justo en pandemia, en que decíamos, es que, por ejemplo, mi papá nunca había utilizado celular, pues en pandemia tuvo que aprender a utilizar el celular y nos dimos cuenta que todos éramos capaces de utilizar un celular, que era sumamente intuitivo, simplemente muchas veces teníamos el miedo de utilizar la computadora, de utilizar el celular, porque eran herramientas que no conocíamos. Pierdan el miedo a todas estas tecnologías. Pregunten inclusive a la inteligencia artificial cómo se pueden seguir capacitando. En el caso de ChatGPT tienes un agente de empleabilidad y gratis, porque te ayuda a hacer tu currículo, pero aparte tú le dices, ayúdame a prepararme para esta entrevista y te va a dar los tips. Oye, ¿cómo puedo generar más confianza? Y te va a dar los tips. ¿Cómo me puedo vestir? ¿No? Y te va dando todos esos tips. Entonces, literal, con la inteligencia artificial tienen un agente de empleabilidad sin pagar ni un solo peso. Nosotros tenemos una marca que es Consiguiendo Empleo, en donde los preparamos para todo ese proceso. Pero si, por ejemplo, ahorita no tienen los recursos, no te preocupes. Ya literal está ChatGPT, que va a ser tu agente y que te va a acompañar con todo ese proceso. Pero sí es muy importante trabajar con tu marca personal, porque muchas veces dicen, es que yo ya tengo la experiencia, los conocimientos, ajá, y trabajaste en esta gran organización, pero ¿y ahora? Ya se perdió ese título, literal. Ahora, como decía un jefe, tienes que cacarear el huevo. Si tú no cacareas el huevo, si tú no haces ese ruido de todo lo que hiciste en esa empresa, ¿cómo se van a enterar ahora los reclutadores que tú transformaste esa área?
que tú generaste esos millones en ventas, que tú conseguiste ese ahorro en compras. Entonces tienes que hacer ese ruido, tienes que hacerte notar. Y empresas que obviamente pues siguen contratando talento a pesar de los 60 años, son empresas que no lo están haciendo desde ahora, sino ya vienen desde hace muchos años. Starbucks, Cinépolis, Bimbo, Nestlé, FEMSA, Unilever, Procter & Gamble, las farmacéuticas. Cuando yo trabajé en farmacéutica había algunos laboratorios, ahorita no me acuerdo el nombre, pero que inclusive contrataban exclusivamente mayores de 60 años y que tenían su línea plata, le llamaban. Y estos eran literal que ya trabajaban toda su vida en la industria farmacéutica y a veces tenían mejores resultados que los que íbamos empezando. Claro, claro, porque de hecho, bueno, tienes la experiencia, tienes conocimiento, tienes la habilidad, pero además tienes la actitud. Una persona que estuvo mucho tiempo sin trabajo va a tener una actitud de oro cuando se reincorpora. Entonces piensa que muchas personas que no le has dado la posibilidad, probablemente sería tu garbanzo de a libra y va a ser la persona que más resultados va a dar en tu organización. Y bueno, para ir cerrando, mi estimado Ángel, ¿qué sería o cómo visualizas el 2025 para recursos humanos? Estamos saliendo de un año súper disruptivo, muy interesante me parece. Creo que yo leí ayer y justo platicaba con mi coaching, que estábamos en un proceso de coaching, que está ella entrenándose en coach para desarrollar habilidades gerenciales. Y le decía, cuando tú pides paciencia, ¿qué crees que Dios te dará? ¿Como un té de paciencia? O sea, sírveme un té de paciencia, sírveme un té de liderazgo, por favor. No, doctor. Cuando tú pides algo, te va a llegar, pero vas a tener que vivirlo. Cuando uno pide resiliencia, pues te va a poner los eventos que te hagan resiliente. Cuando uno pide paciencia, te va a dar o pasar por situaciones que te van a hacer paciente. Entonces, cuando pides tú a la vida, a Dios, al universo, a quien tú le pidas, piensa exactamente qué es lo que tú quieres conseguir justo con eso. Este 2025 me parece que puede ser un año extraordinario, pero ¿qué es lo que Recursos Humanos hoy tendría que estarse preparando para ese 2025 que creo que puede ser un año muy parteaguas para muchas organizaciones y cada vez más competido el mercado laboral en temas de talentos? Hay mucho pirataje, se roba mucho a la gente, sobre todo en el área de tecnología e información. ¿Qué recomendaciones darías para este 2025? Lo primero, y perdón que lo repita muchísimas veces, pero es justo lo que ya tenemos que aprender sí o sí, no hay opción, es la parte de inteligencia artificial. O sea, si tú en esos momentos únicamente sabes ChatGPT, literal, en ese tema ya te estás quedando obsoleto. Es lo básico, es como antes que te decían, debes de saber Excel, así es ChatGPT de entrada. Tienes que aprender de más herramientas y eso combinarlo con la parte de recursos humanos y seguirte capacitando de manera constante. Puntos buenos que vemos es que ya las empresas están dispuestas a invertir más en el tema de tecnología, en que sean más tus acompañantes, en darte esos superpoderes, ¿no? Con todos estos software que tenemos, capacitación, desarrollo, los beneficios, etcétera. Esa parte ya están más abiertas las empresas a querer invertir. Otro punto muy importante es el análisis de datos. No va a ser sostenible estar invirtiendo si no tenemos esta data. Entonces es muy importante saber cuál va a ser mi retorno de inversión en la parte de capital humano, en la parte de capacitaciones y por supuesto pues seguirse capacitando, sobre todo que ya no es como sugerible, sino ya debería de ser, eso sí, obligación para todos en temas de diversidad e inclusión. Ya no podemos seguir únicamente contratando, vuelvo a lo mismo, etiquetas sociales. Es momento de empezar a contratar el talento, es momento de empezar a dar todas esas herramientas al talento que está allá afuera y que simplemente por no querer actualizarnos los estamos desperdiciando. Al final, seguimos encontrando las barreras hoy en día en el 2024 en que las empresas decimos es que no hay candidatos y los candidatos dicen es que no hay vacantes. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué estamos teniendo actualmente todo este desperdicio de vacantes y de candidatos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en humanizar precisamente los procesos de empleabilidad para atraer a todos esos candidatos y regresarlos al mercado laboral? Y un tema muy importante, muchachos, de lo que decíamos de los sueldos. Vamos a entrar 2025 con un sueldo de 8,400 y pico, en la frontera 12,000. Tus mandos medios están a 1,000 pesos de diferencia. Aguas con eso, muchachos. Tienen ustedes que escalarlo esto a la dirección general y decir, estamos teniendo un quiet ambition, que significa yo ya no quiero crecer porque me sale igual de costoso estar de obrero calificado o de estar de mando medio que me tengo que desvivir por el proyecto, tener liderazgo y hacer otras cosas que no tenía cuando era operador o cuando era especialista y que ahora ya soy responsable de un equipo y me mides con una vara distinta.
Sí viste, no sé si viste, que ya está ahorita que para terminar el sexenio de Claudia Sheinbaum, se va a lograr o se pretende que haya 2.5 canastas básicas o sea, que la familia pueda cumplir con 2.5 canastas básicas. ¿Qué significa? Pues que se va a estar subiendo aproximadamente un 12% año con año al salario mínimo. ¿Cómo ves este tema y esta brecha tan corta ya entre lo que decías al inicio, especialistas o profesionistas y además, ojo, mandos medios? Claro. ¿Cómo lo ves? Sí, eso sabemos que no es algo exclusivamente de México, algunos países justo de Latinoamérica, hablemos en el caso específico de Cuba, en donde muchos doctores, por ejemplo, estaban trabajando literal de taxistas, porque decían, pues es que literal lo que puedo ganar aquí como médico a lo que puedo ganar como taxista es casi igual. Y a lo mejor, pues, el tema de responsabilidad, el tema de los conocimientos que tienes que adquirir, pues no es lo mismo, es el tema de tu profesión. Y también, pues precisamente empiezan a tener estos países, pues mucha fuga de talento. ¿Por qué? Porque si en mi país no estoy siendo realmente valorado, ganando lo que yo tengo que ganar por mis conocimientos, pues entonces mejor me voy a otros países en donde ya puedo aspirar hacia una mejor calidad de vida. Volvemos a lo mismo, no está mal que aumenten el salario mínimo. A todos nos encanta que el país siga creciendo y que tengan esta capacidad adquisitiva para poder comprar y poder tener ese equilibrio, ¿no? En la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de alimentación. Pero sí tenemos que hacer algo justo como empresarios para que también esos sueldos hacia nuestros especialistas sigan subiendo. ¿Por qué? Porque al final del día ellos son que con sus conocimientos o experiencia van a hacer que crezca la empresa. Porque van a estar haciendo diferentes estrategias que si tú les vas a pagar tipo 50,000 pesos, ellos van a tener que generar mínimo 150,000 pesos para que sea realmente rentable para tu organización. Y eso es lo que también tenemos que empezar a ver como empresarios, no nada más esa parte del fijo, sino ahora qué tipo de bonos, qué tipo de incentivo les puedes dar a tus colaboradores especialistas para que también ellos se sientan comprometidos, se sientan parte de la organización, te hagan crecer, pero que tú también los ayudes a crecer. Es correcto. Y ya para cerrar la última, ayúdanos a la comunidad de RH. Dales los tips de aparte de ChatGPT, que ya si no tienes otras alternativas de inteligencia artificial, ya te estás quedando obsoleto. ¿Cuáles serían las que le recomiendas a RH para potenciar sus carreras? Claro. Pues principalmente como platicábamos, por ejemplo, la de Gamma App se me hace una excelente plataforma porque además de generar presentaciones, ahora inclusive puedes generar landing page y páginas web. Imagínate que ya desde un prompt puedes generar tu página web. Cuando antes pues eso nos tomaba muchísimo tiempo. Te cobraban, ¿no? Te cobraban aparte un dineral y muchas veces no era como tú la querías. Entonces ahorita ya tienes esa facultad. Que volvemos a lo mismo, no porque tú hagas un prompt quiere decir que ya eres especialista. ¿Quieres que tu página web quede de excelencia? Métete a estudiar diseño web, métete a estudiar diseño en general, métete a estudiar conceptos básicos de marketing. ¿Por qué? Porque si no, literal, tú vas a hacer el prompt y no va a quedar como, a lo mejor sí tú como tú quisieras, pero no como a tu audiencia realmente le vas a poder vender algo. Entonces es un punto importante, no porque le pongamos un prompt a ChatGPT quiere decir que ya somos abogados, doctores, contadores. Al final tenemos que seguir estudiando esas carreras y hacernos aliados de la inteligencia artificial. Esa es una excelente herramienta. Hablemos también de ChatGPT, esta nueva versión, la 4.0, la versión de paga, que ya está conectado obviamente en la web en tiempo real. Cuando empezaba no estaba conectado y era todo un show. Le preguntabas que quién había ganado el último mundial y te sacaba información pasada. Entonces ahorita ya está actualizada, ya tienen plugins muy buenos que se vinculan con Excel, que se vinculan con Canva, que ya te dejan hacer desarrollos increíbles simplemente en base a un prompt. También muchas veces las personas no conocen que, por ejemplo, ChatGPT ya le puedes adjuntar documentos. Es otro punto bueno porque, por ejemplo, para nosotros a la parte de reclutamiento les puedes adjuntar un pool de currículos y ya te los analice. Y aparte te va a dar el feedback de esos currículos y ya vas a poder tener pues un avance, ¿no? Son herramientas excelentes, son esas las que se me vienen a la mente. Sabemos que también LinkedIn ya está incorporando inteligencia artificial. Hasta Eso también, WhatsApp. ajá, WhatsApp, pues obviamente ya con el tema de Meta le puedes hacer una pregunta y te va a contestar. Entonces es cada vez que nos vayamos familiarizando con todo esto. Pero como veníamos hablando, si nos estamos quedando únicamente con un prompt, y si tú no sabes qué es un prompt, pues bueno, estamos más obsoletos que nada, porque este prompt son las instrucciones que tú le vas a dar a la inteligencia artificial para que te dé la información que tú quisieras.
Vayan practicando, vayan picándole. El último consejo que les voy a dar de este punto es que ChatGPT, específicamente la inteligencia artificial, es como si fuera tu becario. Todos en RH hemos tenido becarios en algún momento de nuestra vida. Sabemos que el becario a la primera no nos entendía, le tuvimos que explicar literal con manzanitas y que tras una serie de errores aprendió y ya prácticamente, además de apoyarnos inclusive con nuestro café, nos decía, aquí está tu reporte, aquí está tu reclutamiento, aquí está esto, el otro, ya nos entendía perfectamente bien. Claro, Así es la inteligencia artificial. ¿No? Te va conociendo, vas practicando, prueba y error hasta que te dé realmente lo que tú quieres. A la primera muchas veces no nos sale la información, pero es a prueba y error. Así es, y es de lo más destacado. Y chicos, recuerden que lo que significa generativa es que tú le enseñas. O sea, ella va aprendiendo de ti y tú de ella, literalmente. De hecho, hay generación centennial que ya hasta les pide retroalimentación. A mí me pasó. Yo a veces cuando tengo muchos desafíos le pregunto, oye, ¿cómo manejarías esto con un colaborador? ¿Qué harías como para esta situación desafiante? ¿Cómo harías una propuesta interesante o fuerte para un cliente? Y les juro por Dios que me súper conoce. Entonces, la verdad es que creo que hoy tenemos herramientas que no teníamos antes. Y aprovechémosla, muchachos. En lugar de tenerle miedo, hay muchas competencias que no va a sustituir la inteligencia artificial, como la inteligencia emocional, por ejemplo. Y hay otras competencias que ya pueden ser que las desarrolle una herramienta y nos facilite la vida. Así que adelante con eso. Y mi estimado Ángel, como siempre, les doy la mano a nuestros invitados porque pues somos humanos y al final eso es lo que nunca va a sustituir la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por escucharnos en nuestro podcast.